Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Tejiendo Historias. Seguimos con la serie llamada Mecanismos de supervivencia ante el escenario de infancia. Hoy vamos a hablar del personaje de la mujer escindida. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos en esta serie de episodios, ya van varios personajes de los que les hablo, en donde les estoy compartiendo a los personajes que hacen referencia a todos estos mecanismos de supervivencia por los que nuestro subconsciente opta para sobrevivir a lo que nos pasó vivir de niños. Hoy vamos a hablar de este personaje que le llamamos en la biografía humana Escindida. Les voy a mostrar la foto. La imagen del personaje, aquí la tenemos, es una mujer con cortada, ¿no? Hacia el cuerpo. Hay una separación visible para los que me están escuchando. Se las describo. Hay una separación entre su cabeza y el resto del cuerpo. Por eso le llamamos escindida. Este personaje suele venir de escenarios de infancia donde hubo mucho dolor emocional, mucho abandono, mucha soledad, donde tuvo como que romperse, separarse, porque todas estas vivencias emocionales eran tan fuertes, tan poco escuchadas, tan nombradas por el mismo hecho de tanta soledad, tanto abandono, falta de presencia, tanto puede ser física o emocional, con mamá, sobre todo, o también con papá, ¿no? Entonces, hay tanto dolor en la infancia y tanta sensación de no pertenecer al sistema familiar o a algún lugar amoroso, calientito. Y también hay una sensación muy fuerte de sentir que no eres tan importante. Algo clave que yo he ido observando en los procesos de biografía es que cuando el niño o la niña se sienten muy importantes, diría que lo más importante, ojalá en el mejor de los casos, pero que se sienten muy importantes, así como el trabajo de mamá o papá, el ejercicio, los amigos, pero que ellos también son esta parte, hay como un clic de pertenencia, donde se va gestando una autoestima muchísimo más valiosa, más linda, donde te sientes realmente conectado, o sea, sí, pero al contrario, si no te sientes importante en el núcleo familiar, o sea, si sientes que eres la última, estoy hablando como niña o niño, ¿va? Si sientes que eres lo último que importa en la casa, o sea, primero va el trabajo, la limpieza, los amigos, el deporte de papás, los estudios de papás, lo que sea, y quedas como al último y está esa sensación, por lo general van a ser personas que van creciendo con bastante dolor, bastante sensación de ser insuficientes, porque no hay nada que yo haga que pueda hacer que sea más importante, ¿no? Entonces, bajo estos escenarios tan dolorosos, ¿no? Que en apariencia podríamos decir, bueno, están viviendo una infancia no tan fea, ¿no? Y que ahorita les voy a hablar cómo el cerebro nos va a engañar. No es una infancia tan fea, no fueron golpeados, papás les dieron todo económicamente. Parece que siempre generalizo, acuérdense que lo hablo así para darles más claridad, pero cada caso va a ser distinto. Pareciera que son infancias no tan terribles, estoy entrecomillando para los que me escuchan, y no podemos percatarnos de cuánta soledad, cuánto dolor, cuánta sensación de no ser importante pasaron estos niños y niñas, ¿va? También muchas veces vemos este personaje cuando en la infancia mamá traía tanta carga difícil de su propia historia, de llenar expectativas, ¿no? Como de ser, no sé, por ejemplo, ninguna mujer había estudiado y ella sí pudo, fue la única que estudió y entonces llegó a hacer maestría. Entonces puso mucho foco ahí y ahora quiere que su hija tenga los mejores estudios, que vaya a la mejor escuela, que donde ella misma se refugió. Entonces, también vemos que hay una carga de expectativas súper fuerte en algunos escenarios de donde después surge este personaje. Entonces, la niña o el niño suelen vivir para llenar las expectativas tan grandes que tienen papás de ellos. Y esto también puede ser engañoso, ¿no? Porque el cerebro lo puede medio maquillar con no, es que yo fui muy inteligente y mis papás lo sabían, entonces por eso me becaron en tal escuela y por eso, pero si se fijan, está de fondo la misma sensación de nunca ser suficiente, porque obviamente ningún niño, ninguna niña va a ser perfectos eternamente y ellos
cuando sienten que se equivocan y no están cumpliendo las expectativas de sus papás, se sienten terriblemente, malos, que no están que los están decepcionando. Entonces, no, y en cierta forma, aunque pareciera que ahí están los papás sobre ellos, entonces están presentes, otra vez entrecomillé, está una división enorme que divide el humo de los miedos, de las expectativas, de las carencias de los propios padres que hoy están cargando en los hijos. Entonces, más o menos son de los escenarios, cada uno con sus peculiaridades, de donde después surge el personaje escindido o escindida. ¿Qué pasa con este personaje? Suelen ser personas que cortan de raíz la mente del cuerpo. Suena así como raro porque es muy difícil, ¿no? O sea, vivir así, pero en verdad cuando tú vas descubriendo este personaje, porque es difícil, ¿va? Porque racionaliza tanto, ahorita les voy a explicar más, usa tanto el cerebro que al final de cuentas logra como envolver mucho con con su discurso y no te das cuenta a veces de esa desconexión hasta que ya vas profundizando más. Pero eso es lo que pasa. Son personas que por lo general van a ser muy inteligentes, van a poner mucho el foco en los logros académicos, son personas que racionalizan todo, son personas muy capaces como de crear estos pensamientos tan abstractos que ayudan de cierta forma como a sobrellevar el dolor emocional. Puede ser que, pues, va funcionando, ¿no? O sea, creo que todos conocemos personas así como demasiado mentales, lo voy a decir yo, ¿no? Entonces, incluso cuando pasa algo como muy, problemático emocional en el núcleo familiar o en algún lado, luego los ves contemples, se van a la mente, lo explican y pareciera que no afecta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que de pronto cuando se topan con realidades sumamente emocionales, que el campo mental a veces no puede resolver o gestionar, pueden entrar en una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como siempre les digo, la maternidad es uno de los quiebres más grandes para estas personas, porque cuando llega un niño, el territorio emocional del niño es gigante, es abrumante, o sea, a veces, por más que estas personas pudieran estudiar, no sé, 10 cursos y ya son expertas, ¿no? En lactancia, en parto humanizado, en yo ya tengo todo bajo control, yo ya estudié millones de cosas de crianza, porque todo está en la mente, pues resulta que no funciona, ¿no? Entonces viene un quiebre, o con un hijo sí, y luego llega el otro y no, o sea, ¿qué onda? Porque no fue igual, porque el territorio emocional es enorme en ese aspecto, ¿no? La mente es la que menos entra en el periodo del posparto. Entonces, ahí va a venir un quiebre muy grande donde la fusión se rompe, porque al final la escindida siempre va a tender a seguir refugiándose en el cerebro, ¿no? Entonces, si mi bebé lloraba y lloraba y lloraba y yo pues le daba pecho, ¿no? Cada tanto tiempo, pero pues no se calmaba y seguía. Entonces el pediatra me dijo que no, si no lo estoy llenando. Entonces yo lo hice porque, y el cerebro, siempre lo he dicho, o sea, somos bendecidos y maldecidos, malditos por tener un cerebro tan potente los seres humanos, porque al final nos puede ayudar mucho o nos puede romper todo, o sea, nos puede convencer y hacer unas ideas tan gigantes que están tan desconectadas de la realidad que nos está pasando. Entonces, el cerebro se va a ir a intelectualizar, ok, si no, el bebé no se está llenando, entonces pues, lo tengo que llenar, porque si no pueden venir estas consecuencias, vámonos a fórmula. Cuando no estoy diciendo si está bien o mal, ¿va? Lo que estoy diciendo es esta dificultad de la persona escindida de poder conectar, estar, sentir, dar. Entonces, el posparto es un momento de quiebre, y acuérdense que el posparto era de 3 a 4 años, de quiebre gigante para estos personajes. Obviamente después con el tiempo también, porque un niño de los 0 a los 18 siempre va a necesitar una mamá muy conectada, mente, cuerpo, que pueda sentir lo que le está pasando, que pueda ayudarle a gestionar sus emociones, no desde un lugar sumamente intelectual, sino desde un lugar conectado, no una mamá que respire, que sienta. Otro aspecto muy importante que vemos en la biografía humana de estos personajes es que el cuerpo inevitablemente va a empezar a hablar. O sea, la mente es potente y nos va a convencer y convencer y convencer de que todo está bien, todo el dolor lo puedo, sí me dolió, pero ya lo acomodé, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero el cuerpo es más inteligente a veces porque va a manifestar y va a decir, tienes que sentir esto y tienes que darle voz y tienes que
abrazarte a ti misma y tienes que conectar con los demás y la gente, ahorita vuelvo a lo del cuerpo, ¿no? La gente que los rodea no puede nombrarlo, pero no se siente sentida, o sea, puede ser mucho que el esposo no sé, o la esposa, no se sientan como suficientemente vistos, amados, y no estoy hablando desde un lugar infantil de ellos, ¿no? Pero como que nunca han sentido que realmente conecten emocionalmente con su pareja. Los niños igual, por más que mamá está ahí, no sienten esta conexión, no se sienten lo suficientemente vistos o escuchados. Entonces, el cuerpo empieza a manifestar y de pronto nos vamos a empezar a topar con que ante un evento emocional fuerte, el cuerpo enferma, ¿no? Porque, o sea, no se gripa, algo, o a veces, pues, algo peor, pero el cuerpo empieza como a lanzar señales como de, a ver, baja, siente, o son personas que luego de pronto tienen muchísimos síntomas, no sé, gastritis, colitis, reflujo, o sea, porque las emociones forzosamente están conectadas mente-cuerpo, ¿no? Y al cortarlas y cortarlas constantemente, pues el cuerpo necesita que se manifiesten de formas distintas, no solo a nivel intelectual. Entonces, muchas veces con estos personajes nos vamos a esa parte como a intentar volver a conectar. Es sumamente difícil porque en verdad cuando están escindidas por completo es muy difícil y no encuentran como las respuestas para hacerlo, pero incluso nos vamos mucho a escuchar los síntomas, más que a taparlos, porque obviamente su intelecto los va a llevar a un médico, a esta parte científica, a medicarme, lo que sea, en lugar de empezar a escuchar el cuerpo y qué me quiere decir, ¿no? ¿Por qué de pronto cuando mi hijo hace esto, la gastritis me va peor? ¿Por qué de pronto mi garganta me enfermo mucho cuando me estoy tragando algo que quisiera expresarle a los demás y mejor lo paro porque no? Entonces, aquí nos vamos muchísimo a escuchar el cuerpo y a con la ayuda de los niños, porque acuérdense que los niños son el mayor regalo que nos da la vida de poder mostrarnos qué necesitamos hacer con nuestros personajes, a observarlos más, a parar, a intentar sentir incluso todo en los comportamientos de los niños, en las conductas, en lo que me está volviendo loca como madre, poder empezar a sentir qué me genera eso a nivel corporal y cómo instantáneamente mi cerebro quiere encontrarle una solución. Entonces empezamos un poquito a parar eso y a quedarnos en el nivel cuerpo. Les repito, es difícil y a veces este personaje es más común de lo que creemos, pero los avances van siendo súper bellos y más porque los niños empiezan a sentirse súper sentidos, súper mirados y ahí te vas dando cuenta de la importancia, ¿no? De reconectar la mente con el cuerpo. Muy bien, aquí los dejo con este personaje para que se queden reflexionando un poquito y nos vemos en 15 días con otro de los personajes para seguir en esta serie de mecanismos de supervivencia ante el escenario de infancia. Cuídense mucho.